Cordiales saludos a nuestros amigos televidentes. Nuevamente nos encontramos en Redención, Esperanza para tu vida con una nueva lección cuyo título es Bienaventurados o dichosos o felices los que creen. Y en esta noche nos están acompañando, nuestro hermano Moisés Valdivieso. Moisés, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? A los tiempos que nos visitas, Moisés. Así es un gusto nuevamente acompañarlos en esta noche, como dijiste, ¿verdad? Con la lección número 7, que lleva por título Bienaventurados los que creen. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con ustedes, acompañándolos en un nuevo repaso de la lección de escuela sabática de este cuarto trimestre, ¿no? Ya estamos a poco de terminar este año 2024. Y te cuento, Moisés, que creo que para la próxima, si no es la 8, es la 9, que vamos a tener a nuestro guía, a nuestro productor, a nuestro director que está detrás de cámara, a Cristian Álvarez. Vamos a tenerlo aquí también compartiendo la lección de escuela sabática. ¿Qué te parece? Muy bien, así estamos bien, ¿no? Para que también ya vaya, o sea, no solo detrás de cámara, ¿no? Sino Claro. también frente a la cámara también, para que vea lo que sentimos aquí nosotros, ¿no? Y aquellos que nos están viendo en este momento, por favor, compartan el link de Redención para poder llegar a muchas más personas y también den la campanita para que puedan suscribirse y para poder llegar también a otras personas y tener más seguidores, ¿no? Para que puedan también recibir muchas bendiciones con estas lecciones que tenemos semana tras semana. Para poder iniciar, Moisés, ¿qué te parece si nos guías en oración para que el Señor sea que dirija esta escuela sabática, ¿no? Muy bien, vamos a cerrar nuestras vistas para tener una oración en esta noche, ¿no? Querido Dios y Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tu misericordia, por tu bondad para con cada uno de tus hijos, querido Señor. Gracias, Padre Santo, también por las personas que están viendo, querido Dios, en esta noche este video de repaso de la escuela de sabática, Dios bendito. Pedimos que lo que digamos aquí, querido Dios, sea para beneficio espiritual de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que están viéndonos, querido Señor, a través de las pantallas, bendito Padre. Derrama también bendiciones en sus vidas. Cuida de cada uno de ellos, querido Señor. Cuida de sus familiares y que pongas también tu mano poderosa, Dios, si alguien está pasando por algún momento de dificultad, de enfermedad. Que sea usted, querido Dios, el consolador de cada una de estas personas. Te agradecemos por todo, bendito Padre. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, querido Padre. Amén. Amén. Bueno, como decíamos hace un momento, ¿no? La lección de escuela sabática número 7 es aquellos que creen, bienaventurados y dichosos que creen. Y Moisés, en este cuarto trimestre, creo que no, que estamos estudiando, ya es el último escuela sabática, hemos tenido muchos testigos, ¿no? Con relación a las lecciones que hemos tenido durante este último trimestre, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Nicodemo, la mujer samaritana, otros testigos, ¿no? Que dieron testimonios. Va la redundancia, sí, exactamente, la redundancia, ¿no? Que dieron testimonio acerca de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Me hacías recuerdo de aquellos testigos también en el libro de Mateo, ¿verdad? Están acerca de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y aquí también vemos en este libro, en el libro de San Juan, capítulo 20, el versículo que está para memorizar esta semana, también hay una bienaventuranza, ¿no? Porque sí, dice el texto bíblico de esta semana, ¿no? Que está en el libro de San Juan, capítulo 20, versículo 29, dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Y qué dice allí? Dichosos o bienaventurados, ¿no? Dependiendo de la versión que tengamos, ¿no? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, ¿no? Podríamos decirnos felices. Así es, ¿no? Ellos tuvieron los discípulos tuvieron la dicha, el placer, ¿verdad? De ver a Jesús actuando en aquel momento, ¿no? Exactamente. Pero nos damos cuenta que uno de ellos, ¿no? Dudó. Exactamente. Le dice, o sea, si no me veías, no creías, en otras palabras, decía Tomás, ¿no? Pero le dice, y Cristo nos dijo ahí, y para todos nos dice, ¿no? Bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron, ¿no? Así es. Y como decía hace un momento, el Nuevo Testamento está hablando sobre alguien que puso en duda, ¿no? Y en esta semana creo que vamos a ver algunos personajes, ¿no? Como Pilato, como María, como Abraham, como el mismo Tomás. Así y es. También el último somos nosotros, ¿no? Que vamos a dar testimonio. Pero como decía, en el Nuevo Testamento hay alguien que puso duda, aunque vio los milagros de Jesús, puso duda, no estuvo en ese momento cuando se le presentó Jesús a los demás discípulos, puso duda. Pero en el Antiguo Testamento hay uno que también puso duda, ¿no? Y eso que quiero entrar en este momento con el libro de Juan 8:56. ¿Qué dice Moisés? El libro de Juan 8:56, vamos a ver el primer personaje que dio testimonio del Antiguo Testamento, ¿no?
creo que también puso en tela de duda en algún momento. ¿Qué dice Juan 8:56? Versículo 8, verso 56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén, ¿no? En vamos a hablar de Abraham, ¿no? Padre de la fe, en los tiempos Así de es. Jesús, los judíos, los líderes, ¿no? Se llenaban ¿cómo podríamos decir? De ego. Nosotros somos de nuestro padre Abraham, ¿no es cierto? Somos descendientes, decía, de Descendiente Abraham. de Abraham, ¿no? Lo Ujú. tenían como un gran líder, un Así profeta, es. ¿no? Pero vemos la vida de Abraham, por ejemplo, Abraham primeramente Dios lo llama, ¿no? A salir de Ur de los Caldeos. De su familia, de su parentela. Exactamente, ¿no? Lo llama a una tierra que ni él conocía, Así es. pero simplemente él salió, creyó por fe, ¿no es cierto? Sale, pero no sabe dónde da, pero creía en la palabra de Dios, ¿no? Así es, ¿no? Por eso es llamado el padre de la fe. Incluso el versículo dice, ¿verdad? Que Abraham dice, se gozó. Ujú. Podemos decir, bueno, ¿cómo se gozó Abraham si nunca lo vio cara a cara a Jesús, ¿no? No como los discípulos que tuvieron en aquel Exactamente. momento, ¿no? Pero dice aquí el repaso de la lección de esta semana, ¿no? Que dice que a través de los tipos de promesa, Dios, ¿verdad? Dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, ¿no? Le dijo que iba a ser el padre de multitudes, que Exactamente. iba a tener un hijo, que iba a tener una gran descendencia. Y aún así, Cristo, Dios, ¿verdad? Le pidió que entregara a su hijo. O sea, podemos decir, bueno, ¿cómo es que Dios le pide que entregue a su hijo después de haberle dado a su hijo a los 100 años, ¿no? Pero a veces las cosas de Dios no las comprendemos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere saber hasta dónde nosotros podemos, ¿verdad? Llegar solamente por obedecerle a Él, ¿no? Y nos damos cuenta también y no solamente de Abraham, ¿no? Sino de muchos personajes a través de la historia, de la palabra de Dios, que dieron todo, entregaron todo por amor a Jesús, por amor a Dios. Y un ejemplo de la escuela sabática en esta semana es, ¿verdad?, de Abraham. Y ahí nos dice, ¿no? Incluso dentro de Abraham dice, Abraham creer por fe. Y una de las cosas, ¿no?, que acabas de mencionar sobre que Dios le pide a Abraham, ¿no?, que entregue su hijo, ¿no? Y vemos anteriormente de Abraham que primeramente sale Ur de los Caldeos, después le dice, ¿no?, de que va a tener descendencia él, ¿no? Así es. Le promete un hijo que él no podía tener por la esposa que era estéril, Sara, y me imagino él también por la edad, también la esposa le da, ¿no? Pero vemos de que él también, creo que en Egipto puso en tela de duda, ¿no es cierto?, sobre cuando le dijo que al rey, creo, de Egipto, ¿no?, Así es, al para que faraón no le la dijo mate, que ¿no? era su hermana. Ujú. O sea, Así es. un hombre común y corriente como nosotros, ¿no? A un momento de la vida, él flaquea, duda. Pero ese punto que tú mencionas, ¿no?, donde lo prueba hasta lo sumo. Así es. Decir, dame tu hijo a tu A tu único, único hijo le dice, sí. ¿no es cierto? Y vemos un símbolo, como decía hace un momento, ¿no? La expresión, ver mi día, el símbolo que cuando Abraham siente, yo me imagino, siente ese dolor, esos días que iba caminando con su hijo, con Isaac, el mismo sentir de nuestro Padre Celestial, que en algún momento del tiempo iba a entregar a su hijo. Así es, exactamente. Y nos ¿no? dice, ¿no?, que Isaac llevaba la leña. Cristo llevaba el madero. El madero, así o sea, es. un símbolo de aquel. Y la escuela sabática nos dice que cuando fue detenido, ¿no?, dice, cuando alzó la mano, dice, Abraham no extienda la mano sobre el muchacho, ¿no? Porque yo sé que temes a Dios, ¿no? Yo sé que tú crees, tú confías. Y por eso dice, ¿no? Comprendió Abraham la misión del Salvador por fe, vio el día de Jesucristo cuando fue reemplazado, ¿no? No dar muerte al hijo, sino un carnero. Así es. ¿No es cierto? Entonces, podemos ver ahí la fe de Abraham fue probada hasta lo sumo. ¿Algo más vas a decir, Moy? Sí, algo que dice que, o sea, ¿cómo podemos aplicar aquello de Abraham, ¿verdad?, en nuestra vida? Y nos dice aquí algo que nos resalta la lección de escuela sabática en esta semana, que dice lo siguiente, ¿no? Nuestra fe en Jesús no se basa en lo que vemos, sino en las promesas de Dios y en la confianza en su plan de salvación, ¿verdad? O sea, Abraham tenía la seguridad, tenía la fe, ¿verdad?, de que su hijo, ¿no? Su hijo tal vez en ese momento él pensó que su hijo era la promesa, ¿no? Porque él sabía que iba a venir un Salvador, iba a ser sacrificado
y las personas ya van a ser salvas, ¿no? Tal vez Claro. Abraham pensó que su hijo era aquello, por eso no dudó, o sea, tal vez tuvo un poco de duda dentro de sí, ¿verdad? Pero Abraham creía, ¿verdad? Tenía fe de que su hijo podía ser aquel cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Por esa razón dice que Abraham llevó, ¿verdad?, a su hijo. Claro que en el trayecto no tiene que haber ido tal vez algo de duda, porque sabemos que el enemigo trabaja duro en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿no? Claro. O sea, yo puedo tener la fe, la confianza en Dios, ¿no? Pero sabemos también que el enemigo también trabaja en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Pone duda en mi mente y en mi corazón. O sea, yo estoy seguro de lo que siento, pero el enemigo también se encarga, ¿no?, de paso a paso que yo voy dando, poner en mi vida y en la vida de cada una de las personas que están viéndonos a través de las redes sociales, ¿no? De que el enemigo es quien pone las trampas, que pone los obstáculos en nuestras vidas. Porque Dios quiere que nosotros vayamos por la senda estrecha, dice la palabra de Dios. Pero es el enemigo que pone las trampas, el que quiere apartarnos y quiere que nosotros vayamos ¿por dónde? Por el camino ancho, ¿no? Porque ancho y espacioso es el camino, pero ¿a dónde nos lleva? A la Nos lleva perdición. a la perdición, exactamente. Y quiero cerrar este punto, ¿no? De lo que hablas de Abraham, ¿no? Como decía hace un momento, el enemigo puede poner en tela de duda, ¿no?, sobre la palabra, sobre las promesas de Dios, porque el enemigo puede haber dicho, Abraham, mira que al principio dice, no matarás. Así Y es. tú vas a matar, ¿no? Tú vas a sacrificar. En esto podríamos decir que hay momentos que no debemos de confiar ni en nuestro propio razonamiento, ni Así en nuestra es. propia lógica, ni en sentimientos, ni en emociones, sino todo lo que dice la palabra de Dios en este aspecto, ¿no? Entonces vamos viendo también otro personaje muy interesante, ¿no?, de lo que nos habla esta semana, y está en San Juan 12, el versículo 3, y lo voy a leer. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Así es. María, creer y dar gracia, ¿no? Pero hay unas cosas muy interesantes de María, ¿no? ¿Cuáles fueron esas razones realmente que María ofrece algo muy costoso? María estaba muy agradecida, ¿no? Porque recordemos que María fue la que estuvo a punto de ser apedreada, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Imagínense la gratitud que tenía María hacia Jesús, ¿no? Porque con lo que Cristo escribió en tierra, ¿no? Las personas estaban yendo una por una. Y cuando Exactamente. María estaba esperando que le caigan las piedras encima, Jesús le dijo, vete, ¿verdad? Ni yo Ni te yo te condeno. condeno. Entonces María Exactamente. tenía un corazón agradecido con Cristo, ¿verdad? Que dice que, según los estudios de la Biblia, ¿no?, los estudiosos que estudian también la palabra de Dios, que ya estudian más a fondo, ¿verdad?, que estudian ya el hebreo, el griego, bueno, todos los idiomas en los que fue escrita la Biblia, ¿no? Dice que el perfume que tenía María, ¿no?, era más o menos el salario de una persona común y corriente de un año. O sea, ahora poniéndole, tenemos aquí nosotros un sueldo básico de 460, ¿no? Imaginemos un perfume de $4,000, imaginémonos, ¿no?, que tenemos Y yo comprado. creo que sí lo hay, lo de ver. Debe de haber, ¿no? Así es. Pero, o sea, cogerlo y derramarlo, ¿no? Claro. Y enseguida estuvieron por allí muchas personas, ¿no?, que se fijan Eh, ¿cómo es? En lo material, ¿no? Y no en lo que María estaba sintiendo claro, en o su sea, no corazón. entendieron lo que le Así motivaba es, a María a hacer esto, ¿no? exactamente, ¿no? Enseguida Judas dijo, pero podemos vender ese perfume y tenemos dinero para los pobres, para dar de comer, un sinnúmero de cosas, ¿no? Incluso el mismo que era el anfitrión de la fiesta, A ¿no? Simón. Simón, así es, ¿no? Ajá. Él también se puso allí a decir, bueno, mire, si este es un profeta y no sabe quién está ahí ¿Quién es? Una limpiándole los pies, ¿verdad? pecadora. Una pecadora, así es, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero el testimonio que da María, ¿no?, en aquella escena que se ve allí, cuando dice que la casa es invadida por el perfume, es una persona, ¿verdad? Una mujer en este caso, que tenía su fe en Jesús, ¿no? Porque conocía de Jesús, sabía quién era y sabía que había obrado en su vida. Ujú. Y hay una cosa, ¿no? Que aparte de María, que se sentía agradecida porque Jesús le dijo, ¿no? ¿Quién te está condenando? Mira lo que te condenaron, ya no está nadie, ¿no? Ujú, así Y es. dice el Señor, ¿no? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y otra de las cosas es que, si mal no recuerdo, ella resucita a su hermano. A O Lázaro, sea, así es. qué más gratitud, ¿no es Exacto. cierto? Y a lo que expresa el Señor, ¿no? De que hablaba sobre la muerte, ¿no? Imagino, ¿no? De lo que el costo, como tú decías hace un momento, ¿no? Salario de un año de una persona normal que trabajaba en aquellos tiempos, ¿no?
la gente que estaba ahí alrededor no entendía la motivación de María. Pero me imagino que, entre comillas, tampoco, digamos, Judas, ¿no? Pensó que el maestro no entendía, que aparentemente no, para los Así pobres, ¿no? es. Pero sabemos que dice que Jesús leía los corazones, tanto el de María como el Como de el de Judas, el Judas. de Simón y de todos los que estaban allí. Así es. Exactamente, dice a Judas, ¿no? Le dijo, no pongas excusas sobre los pobres, ¿no? Dice, a mí no me vas a tener todo el tiempo, Así a es. los pobres los vas a tener, ¿no? María solo tuvo palabras de cariño, palabras de agradecimiento sobre el maestro, ¿no? Y una cosa que dio lo mejor, por así decirlo, ¿no? Exacto. Algo costoso, dio sin ver nada, ¿no? Del valor que representaba aquello. El asunto es qué estamos dispuestos a dar por el Señor. Ujú. ¿Será que es mucho lo que el Señor pide cuando nos dice, hijo mío, entrégame tu corazón? Nos dice la lección de esta semana, nos dice, ¿verdad? En cuanto al testimonio de María, que nosotros tenemos que ser, dice, generosos en nuestra adoración hacia Dios, ¿verdad? Amén. Eso fue lo que estaba haciendo María, ¿verdad? Siendo una mujer generosa en cuanto a Jesús. Así también nosotros, ¿no? Debemos de ser generosos en nuestra adoración y servicio a nuestro Dios. Hay muchas veces que personas dicen, bueno, yo no entiendo por qué fulano de tal, ¿verdad? Es tan dedicado a la iglesia, es tan dedicado a la causa de Dios, que a veces no le preocupa pasar hambre, pero él solo está allí al servicio, ¿verdad? Es por esa razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquella persona tiene su corazón inmensamente agradecido a Dios, ¿no? Porque tal vez porque obró un milagro en su vida, porque lo sacó de algún vicio que tenía, porque lo ayudó en alguna dificultad, sea personal o con algún familiar, ¿verdad? Entonces, hay personas que sienten un agradecimiento tan inmenso por Dios, ¿verdad? Aparte de que Dios nos salva, nos da la oportunidad de vida eterna y todo aquello, ¿no? Hay personas que tienen tal vez algo que Dios les tocó en su vida y sienten ese agradecimiento que no les importa, ¿verdad? Que van contra viento y marea al servicio de nuestro Dios. Amén, amén, ¿no? Olor grato, el perfume que derramó María, y yo me imagino también aquellos que pasaron vituperios, incluso dieron su propia vida por el nombre de Jesús, ¿no? Así es. Antes de seguir, a nuestros televidentes y a aquellos hermanos y amigos que nos están viendo en este momento, por favor no se olviden de compartir el link de Redención y también suscribirse, den clic en las campanitas para poder llegar a más suscriptores. Vamos a tener otro de los personajes que también nos habla esta semana, la escuela sabática, y vamos a encontrar a Moisés en Juan 18:38. Vamos a ver este personaje, parece que a la fuerza tuvo que dar testimonio, este personaje, Así es, ¿no? Un personaje bastante polémico, ¿no? Exactamente, tuvo la oportunidad, pero vamos Así a ver es. qué dice, ¿no? 18:38, ¿no? 38. Dice lo siguiente. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Hay ¿Verdad? una cosa interesante, cuando entra el texto bíblico, le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Ujú. Creo que la Biblia menciona con respecto a lo que es la verdad. Por ejemplo, si mal no recuerdo, me corrige si me equivoco, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Tu palabra es verdad, ¿no? Así es. Hay Cristo es la verdad. Exacto. El Espíritu Santo es la verdad. La Dios es la verdad. verdad. Así es. Eso está registrado en la palabra de Dios. Y entonces nos dice la escuela sabática, dice, al escuchar hablar de Jesús, de la verdad, se convenció realmente que era inocente. Incluso nos damos cuenta, ¿no? Un pagano reconociendo que Cristo era inocente y el pueblo al que vino Cristo a sacar donde estaba, ¿no? Ese pueblo decía, crucifíquenlo y que salven ¿a quién? A Barrabás, A Barrabás. y que muera Jesús. Y hay una cosa interesante que, si mal no recuerdo, 3 veces Pilato sale y dice es inocente. Así es. Es inocente, ¿no? Pero vemos que Pilato trata de tener esa intención de apelar a los sentimientos de la multitud. Pero el asunto es quién, ¿cómo podríamos llamarlo? Incidía en la multitud. Muchas veces eso pasa en nuestras vidas, ¿no? Pasa en cada uno de nosotros. A veces nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos la verdad en la palabra de Dios. Tenemos vida en la palabra de Dios, como dice su palabra mismo, ¿no? Y nosotros cambiamos a veces nuestros principios por la presión de las personas que están a nuestro alrededor.
Imaginémonos, ¿verdad? Pasa con nuestra juventud, ¿no? A nuestros jóvenes muchas personas le dicen, o los amigos, ¿no? Los amigos entre comillas, porque si alguien es amigo de una persona, ¿verdad? Debe de respetar, en primer lugar, sus decisiones, ¿no? Claro. Pero, ¿qué sucede? Cuando un joven, una señorita, ¿verdad? Un joven viene y dice, no, ¿sabes qué? Yo no voy a la fiesta o yo no voy a beber porque no lo puedo hacer, no lo debo de hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Viene la presión. Vienen los amigos que no, que mira, que sí, que tu mamá te manda, que estoy aquí, que tú ya eres mayor de edad, que tienes que hacer lo que te parece a ti. Pero ¿qué sucede? Hay muchas veces, ¿verdad?, que nos dejamos llevar por la presión de los que están a nuestro alrededor y Exacto. cedemos a la tentación. Es lo que pasó con Pilato, ¿verdad? Pilato, como tú dices, ¿verdad?, 3 veces fue a hablar con los líderes judíos, a decirle, no, este hombre es inocente, yo no encuentro ningún delito en él no ha hecho nada, ¿verdad?, para que sea condenado. Pero, como dijiste, ¿verdad?, la presión de las personas, todo el pueblo se iba a ir en contra de él. Entonces, ¿él qué dijo? Como todos conocemos, ¿verdad? Y siempre hacemos la expresión, ¿verdad? Me lavo las manos, como que decimos a veces, como Yo Poncio Pilato, ¿verdad? no tengo Entonces, yo me culpas. lavo las manos, no tengo culpa, y la sangre va a caer sobre ustedes, ¿verdad? ¿Pero Exactamente. qué? Dejándose llevar por la presión de las personas. Porque él tranquilamente podía haber dicho, ¿verdad? No, él es inocente, yo no lo voy a juzgar. Y una cosa, que Pilato estaba al frente, podríamos decir, del gobierno romano, Era un ¿no? mandatario, así es. Ajá. Quien subyugaba, decir, al pueblo de Israel, ¿no? Era el mandatario. Así es. Muy diferente, ¿no? Y se me viene a la mente al rey de Babilonia. El rey de Babilonia decía, esto es, Y y eso se hacía. punto. Se Así hacía, es. ¿no? No tenía que decir, bueno, vámonos reuniendo, a ver qué pasa, si le damos una oportunidad, a ver qué dice el pueblo. No, o sea, lo que él decía, eso era. Eso se hacía, O así sea, es. muy diferente estos dos tipos de gobernantes, ¿no? Donde uno se deja presionar por la multitud. Y recordemos que, si mal no recuerdo, los líderes incidían en la multitud. Los Así es. líderes de iglesia Presionaban, así es. presionaban. Y esto me hace a colación a los últimos tiempos, ¿no? Donde líderes religiosos van a presionar a multitud, incluso a los mismos líderes, digamos, dignatarios de los países. Y una cosa muy interesante es que también Jesús le dio la oportunidad a Pilato. La última, cuando le da un sueño a la esposa, ¿no? Y Así le es. manda una carta. No tengas nada que ver con este justo. Cuando él se Exacto. entere de eso, me imagino que estuvo asustado, ¿no? Tiene que haberse puesto su semblante mal, ¿verdad? Y de haber Claro. dicho, bueno, hice algo que no tenía que hacer. Y otra lección también que podemos aprender de este personaje, ¿verdad? Es que debemos aprender a mantenernos firmes en nuestras convicciones, ¿verdad? En lo que creemos, en lo que hemos creído y en lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? A través de la palabra de Dios. Tenemos que ser firmes, ¿verdad? Y constantes en la palabra de Dios. No como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No ser como esos niños que son fluctuantes, que andan de un lado hacia el otro, ¿no? Como las olas del mar. Sino, si nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, si nosotros estamos aprendiendo verdades de la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos nosotros que tomarlas en nuestra vida y ser, dice, como dice aquí, ¿verdad? Ser constantes, perseverantes en los caminos de nuestro Dios. Para cerrar este punto, ¿no? Recordemos que incluso Pilato, por no perder su puesto, también Exacto. se aferró a ese puesto y rechazó la verdad. Y creo que más adelante dice que Pilato muere, lo perdió todo. Así es. ¿No es cierto? Aquel que se aferra a las cosas de este mundo lo perderá todo. Y hay otro personaje, ¿no? Que nos habla en Juan 20:27. Vamos a ver este otro personaje que nos habla el estudio de esta semana. Juan 20:27. Si lo tienes ahí, Moisés, Sí. dale lectura. Dice, ¿verdad? Es 27, sí, dice lo siguiente. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hay una cosa interesante, Moisés, es que Tomás no estuvo cuando se le presentó a los discípulos. Así es, él llegó después, Pero luego llegó. él no creyó ni en los testimonios ni los testigos de sus propios compañeros, En ¿no? sus amigos, porque Exactamente. andaba con ellos, ¿verdad? No creyó en los amigos lo que le estaban diciendo. Él puso su requerimiento, Así por es. así decirlo. No, yo tengo que ver para creer. Tengo Si que no tocarlo, veo, palparlo, verlo yo exactamente, ¿no? mismo y ver si es o no es, ¿verdad? Porque ustedes me pueden estar mintiendo tal vez, ¿no? Tal vez Claro. pensó él, ¿no?
Y hay una cosa, ¿no? Poner sus propias condiciones para creer y no creer en lo que muchos testigos vieron aquello, ¿no? Ni aún tampoco en la palabra lo que dice, ¿no? Porque hoy en la vida nosotros es como Tomás, ¿no? Como dice, creo que es esos adagios, ¿no? Mejor pájaro en mano Que siguen volando. que 100 volando, ¿no? Pero no, o sea, Tomás no creyó tampoco ni en las mismas palabras de Cristo Jesús, ¿no? Porque Cristo dijo, ¿no? Ajá. Y al tercer día resucitaré. Resucitaré, exactamente, O sea, ¿no? ya sacando cuenta, tiene que haber dicho, bueno, sí es verdad, nos murió el viernes, sábado, ya estamos hoy día, ya el primer día de la semana, ¿no? Entonces tiene que ser verdad lo que Cristo dijo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es la incredulidad del ser humano, verdad? Que nosotros Ajá. no creemos ni siquiera muchas veces lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice, ¿verdad? Bueno, me dice, no cometerás adulterio, ¿no? Pero nosotros decimos, no, pero si esa chica, que esto, que el otro, está simpática, o sea, pero la palabra de Dios me dice que no debo cometer adulterio. Y yo debo, Exactamente. por eso dice, ¿no? Si yo tengo principios en mi vida, esos principios no tienen que ser tomados o dejados de lado, ¿no? Por ninguna Ujú. otra cosa. No porque vienen y me dicen, mira, no, esto de aquí está bonito, vamos para acá. No, si yo tengo un principio en mi vida, ¿verdad? Que me dice que no debo probar, no debo hacer aquello, entonces me tengo que mantener en aquello que En estoy aquellos creyendo. principios, Así correcto. es. Aunque para Tomás no era suficiente las evidencias que habían con los compañeros, ¿no? Aún a pesar de la incredulidad de Tomás, Jesús no lo reprochó. Así es. Cristo Jesús tiene lleno de amor para amor, con ¿no? todos. Así es. Lleno de amor le dice, ven, toca mi costado, ¿no? Y algo interesante, ¿no? Los que dicen, como el texto eh, de memoria, ¿no? Bienaventurados o dichosos los que Los que creen, ¿no? creen, así es. Aunque no hayan visto, ¿no? Sin ver creyeron. Ujú. Exactamente, ¿no? Todas las evidencias que Dios nos da para poder creer, siempre hay un lugar para la duda. Sí. Siempre hay un lugar para la duda. Pero nosotros también depende si nosotros dejamos alimentar aquella duda, ¿verdad? O Exactamente. sea, todo en la Biblia es verdad. Pero Dios también nos da a nosotros la libertad de nosotros poder decidir si creemos o no creemos en aquello. Por esa razón es que nosotros tenemos tal vez esa duda, ¿no? Decimos, bueno, ¿será verdad que Cristo solamente escupiendo, haciendo un lodo y poniéndole en los ojos al ciego, él pudo ver? Puedo ver. O sea, hay una duda ahí, ¿verdad? Si es verdad o no es verdad. Pero debo de creer lo que dice la palabra de Dios. Porque escrito está, dice, ¿no? Claro. Lo que está escrito en la palabra de Dios, esto es verdad. Y algo que Amén. nos dice aquí también, que nos habla, ¿no? Acerca de la historia de Tomás, dice, aquella historia de Tomás, dice, nos recuerda que aunque la duda puede ser parte de nuestras experiencias de fe, somos llamados a confiar en el testimonio de otras personas y en la revelación de Dios a través de su palabra, Amén. ¿verdad? O sea, tenemos que tener también, saber en quién creemos, ¿no? Porque tampoco podemos creer en toda persona que ande por allí, tal vez hablando en nombre de Dios, ¿no? Sino tenemos que nosotros también tener ese discernimiento. ¿Y cómo tenemos el discernimiento? Solamente a través del estudio de la palabra de Dios podemos discernir la verdad. Amén. Amén. Vamos yendo a la última parte donde nos habla Juan 20, 29, y creo que lo tengo por aquí. Sí, versículo de memoria era eso, Dice, exactamente. sí, 20, 29, ¿no? ¿Qué dice Moisés? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, ¿qué evidencia nos da Dios realmente para que creamos en Él? Creo que cerramos con estas cosas. Sí, yo creo que aparte de que nosotros debemos de creer en la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos también nosotros, o sea, no es que tenemos, sino que debemos de creer, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cada día en nuestras vidas nos levantamos en la mañana y seguimos todavía respirando, seguimos con vida. Cada día en nuestra vida, ¿no? Salimos de nuestra casa, vamos al trabajo y regresamos con vida. Cada día de nuestra vida, nuestros hijos salen a la escuela y regresan con bien a la casa. O sea, todas aquellas son evidencias de que Dios está con nosotros, de que Dios está obrando en nuestra vida y que tenemos que nosotros creer, ¿verdad? Creer en Él, que Él es el que sostiene todas nuestras cosas, todas nuestras vidas en sus manos. Amén, amén. Y hay otras cosas que también la palabra nos dice, ¿no? Que la naturaleza, siendo aún imperfecta, recuerda que Jesús creó todo perfecto, ¿no? Así Pero es. a la entrada del pecado, siendo aún imperfecta, nos da evidencia del amor de Dios.
la misma Biblia, la palabra de Dios, como hemos estado estudiando todo este año, todo este trimestre, que nos da abundancia de información sobre de creer en aquello. ¿Por qué las profecías? El libro de Daniel, donde nos habla de los diferentes tipos de imperios que cayeron, se levantaron y hasta los que estamos en los tiempos de hoy, ¿no? Y el último que tú acabas de mencionar, ¿no? La experiencia personal, la experiencia de nuestros hijos, que nos da vida, nos cuida en todo momento, que debemos de creer en un ser que nos cuida, nos guarda, nos creó y nos ama. Que es superior a nosotros. Exactamente, ¿no? Bueno, como todo principio de ese alguien por ahí tiene también su final, ¿qué lecciones podemos rescatar de aquí, Moisés? ¿Qué hemos aprendido esta semana? Bien, como decía, ¿verdad? El texto clave de esta semana, ¿no? Bienaventurados nosotros que estamos ahora en la actualidad, que creemos, que tenemos fe, ¿verdad? De lo que está escrito en la palabra de Dios. Y como decíamos, ¿no? Ver todos los milagros que Cristo hace diariamente en nuestra vida. Porque muchas veces tal vez nosotros decimos, bueno, es tal vez obligación, es tal vez ya una rutina, ¿verdad? De que yo me despierte en las mañanas, de que yo me haga mi aseo, de que vaya al trabajo y que nuevamente regrese. Pues tenemos que tener siempre presente, ¿no? Que en todas las cosas que nosotros hacemos, por muy pequeña que parezca, siempre hay alguien que está junto a nosotros, siempre hay alguien que está cuidando de nosotros, ¿no? Y ese alguien es simplemente Cristo Jesús, que está pendiente de cada una de nuestras vidas. Está pendiente incluso de lo más mínimo, ¿verdad? De lo mínimo que pasa en nuestra vida. Cristo está siempre pendiente. No importa lo muy insignificante que sea, ¿verdad? Una vez escuché a una hermana, una hermana que estaba predicando, ¿verdad? Y ella decía que estaba orando para comprarse un par de zapatos que le hicieran juego con el vestido que tenía. Y dice que había visitado algunos almacenes, ¿verdad? Y en los almacenes donde estaba, dice que todos los zapatos eran bastante caritos. Pero llegó a un almacén donde había un par de zapatos que estaban baratos, en oferta, y le combinaba con el vestido. O sea, a veces decimos, no, pero si Dios no se preocupa de mí, ¿verdad? O sea, Dios está preocupado, por eso digo, ¿no? En lo más mínimo que tenemos en nuestra vida. Si tal vez a nuestro hijo en la escuela, ¿verdad? Le falta un lápiz. Y le pedimos a Dios, le oramos a Dios para que nos ayude a obtener el recurso, que alguien nos regale un lápiz para nuestro hijo, ¿verdad? Dios lo va a hacer, porque Dios se preocupa de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, por muy pequeña que parezca, por insignificante que pensemos que pueda parecerle, ¿no? Dios está pendiente de lo que pasa en tu vida. Amén, amén. Yo creo que lo has dicho todo ahí. En esto lo que hemos aprendido en esta semana y para ir culminando, ¿no? Felices los que creemos sin ver. Así es. Creo que hay mucha evidencia bíblica, como acabamos de mencionar, la misma naturaleza y la misma experiencia que nosotros tenemos, y lo que acabo de hablar de Moisés, es la vida que Dios nos da, el cuidado que brinda a nuestra familia y también esa transformación que puede dar en nosotros, ¿no? De que un día éramos muy diferentes a lo que somos ahora cuando comenzamos a conocer a Cristo. Yo creo que no hay que poner en tela de duda la palabra de Dios. Claro es de que la duda puede existir, pero hay personajes que creo, a criterio personal, que nunca pusieron en tela de duda a pesar de las adversidades que estaban y a pesar de que su vida estuvieron en juego, siempre creyeron en el Señor. Solo te doy un ejemplo, los 3 hebreos iban a ser lanzados al horno de fuego y ellos dijeron, nuestro Dios nos va a salvar. Y ellos cerraron diciendo, y si no es así, vamos a confiar en Dios de que tal vez en los postreros días Él los iba a resucitar. Amén. Asimismo tenemos de que confiar en Dios, cualquiera sean nuestras adversidades, nunca debemos de tener duda de sus palabras y sus promesas. Vamos a culminar y antes de decir que por favor le hacemos la invitación para la siguiente lección, la número 8, creo que no la tenemos aquí, la número 8, pero pronto le vamos a hacer llegar, no sé hasta que Moisés no vea ahí cuál es la lección número 8, por favor tratemos de compartir también el link de redención
y también puedan suscribirse para también poder llegar a muchas personas. ¿Cuál es la octava, creo? Sí, ¿no? la lección número 8 tiene por título El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Yo creo que en esa lección lo vamos a tener a Cristian. Muy bien. Eso lo estamos haciendo una invitación. Ya ahorita no nos está viendo, pero yo creo que nos va a ver en esta grabación, que lo vamos a hacer la invitación para que nos ayude aquí con esa lección que tiene que ver con profecías, ¿no? Así es. Le encanta andar por ahí de las profecías al antiguo, al nuevo y al futuro, dice, ¿no? Bueno, vamos a culminar, vamos a hacer la última oración sin antes de decirte que Dios te ama. Nos vamos a inclinar el rostro para poder inclinar nuestro rostro y orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más porque nos has permitido abrir tu palabra. Hemos repasado la lección número 7, en la cual nos habla de que son felices aquellos que creen aun si que hayan podido ver la realidad. Recordando de que, Padre Celestial, usted está a nuestro lado, cuidándonos en todo momento, y sabemos que tu venida está muy próxima. Ayúdanos, Señor, a que nuestras mentes estén fijas en las cosas celestiales. También rogamos por aquellos que nos están viendo, a cada uno de ellos, bendícelos, cuídalos y a sus familias también. Nos vamos a encontrar en otro momento y nos ponemos en tus manos para que nos sigas cuidando y también nos puedas nuevamente volver a traer a este estudio para seguir estudiando tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima lección de Escuela Sabática, la número 8. Bendiciones. Los Nos esperamos. vemos, Moisés. Bendiciones también. Una buena noche también, Javier.